el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era un vacío informe y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y Dios dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Al segundo día, Dios separó las aguas para formar los mares y el cielo. Al tercer día, Dios creó la tierra con árboles, plantas y frutos. ¿Volveremos a ver la tierra alguna vez? Claro que sí. Claro que la veremos. Al día siguiente, puso el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Y al quinto día, creó todas las criaturas del mar y del aire. Y al sexto día, todas las criaturas de la tierra. Y después nos creó a nosotros para vivir en el paraíso. Hasta que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron de la fruta prohibida. Y al hacerlo, conocieron el bien y el mal. Desde que Caín mató a Abel, Dios ha visto demasiada maldad en el corazón del hombre. Por elegir mal, por obrar mal. Por eso, esto está pasando. Nuestro Creador ha decidido limpiar la tierra. Dios me lo advirtió. Me dijo que construyese un arca. Un arca para salvar a nuestra familia y a todos los animales. Todos los demás seres vivos perecerán. Y al séptimo día, Dios descansó. Después de que aquel diluvio engullese el mundo, llegó un nuevo comienzo para los descendientes de Noé. Una oportunidad para restablecer la relación entre Dios y la humanidad. Esto es la Biblia. ¡Señor! Ha comenzado. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Una nación y una persona encuentran la fe en un Creador todopoderoso. Tienes un único Padre, y Él está en el cielo. Tienes un único Maestro,
Y Él es Cristo. Su historia nos ayuda a entender quiénes somos. Si ansiáis justicia, la encontraréis a través de mí. Las decisiones que tomamos, Aquel que crea en mí nunca morirá. nuestra forma de vivir, Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. nuestra forma de amar, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. nuestra forma de luchar y de sobrevivir. No habrá más muerte, ni más duelo, ni más llanto, ni más dolor. Pronto volveré. La Biblia. Antes de que haya 1.000 millones de creyentes, un hombre debe escuchar la voz de Dios y tener fe para seguirlo. Abraham, deja tu hogar y dirígete a la tierra que os daré a ti y a tus descendientes. Yo te bendeciré y te haré padre de muchas naciones, y tu prole será tan numerosa como las estrellas. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Oh, Dios, escúchame. Sara, escucha. Dios me ha hablado. Ven conmigo. Lot, sobrino mío, acompáñanos. ¿Abraham? Dios me ha hablado. Él nos conducirá hacia un nuevo hogar. Pero ya tenemos un hogar, un buen hogar. Lejos de la ciudad, una nueva tierra. Para nuestros hijos. Pero no tenéis hijos. Nunca podréis tenerlos. Los tendremos. Me ha prometido tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Él me ha hablado. Lo ha prometido. Sara, créeme. Créeme. Lot, ¿estás conmigo? Él nos conducirá a una tierra de prodigios. No. No. ¡Una nueva tierra! Movido por la creencia de que engendrará una gran nación, Abraham guía a su pequeña tribu a la tierra a él prometida por Dios. ¿Qué quieres que haga? ¡El resto del territorio está ocupado! ¡Pues este es el mío! ¡Fuera! ¡Suéltame, quita! ¡Fuera! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Calmaos! ¡Parad! ¡Quietos, quietos! ¡Basta! Esto no puede seguir. Debes decirle a Abraham lo que hemos decidido. ¿Qué ocurre aquí? ¡Sus hombres quieren quitarnos nuestros pastos! Dios nos dio esta tierra para compartirla. Tendría que habernos dado más. Díselo. Abraham, no hay terreno suficiente. Somos El muchos. Señor proveerá. Tened fe. ¿En un Dios que no podemos ver? Es hora de separarnos. No. Debemos permanecer juntos. ¿Y pasar hambre? ¿Y ver a nuestros hombres matarse por una brizna de hierba? Tío, nos vamos. Muy bien. ¿A dónde iréis? A las praderas cerca de Sodoma.
Sodoma es tierra peligrosa. Cuidaos. Sin descendencia, para Abraham, su sobrino Lot es lo más parecido que tiene a un hijo. ¿Cómo puedo guiar a un pueblo si ni tan siquiera puedo guiar a mi propia familia? ¡Rápido! ¡Ayudadle! ¡Es uno de los hombres de Lot! ¡Samuel! ¡Corre! ¿Qué ha pasado? No pudimos hacer nada. Eran muchísimos. ¿Y Lot? Vivo, pero hecho prisionero. Apóyate. Sujétalo. Toma, dame la mano. Apóyate en mí. Así, así. Cuidad de él. Tenemos hombres preparados. Pero Abraham, vosotros no sois soldados. Les dije que tuvieran fe en Dios. Obligué a Lot a venir. Y nos abandonaron. Eligieron a dónde ir. Fue decisión suya. Somos familia. Tenemos que ayudarles. Dios velará por nosotros, Sara. Están muy tranquilos. Sí. Ya espabilarán. Míralos. Con esta vais a tener que ayudar. ¡Soltadla! ¡Dejadla en paz! ¡Soltadla! Abraham, son demasiados. ¡Confiad en Dios! Lot. Oh, Lot. Oh. Tan pocos de nosotros contra tantos hombres. Dios está con nosotros. Abraham. Seguiremos hacia Sodoma. Lot, muchos hombres han muerto para salvaros. También yo he perdido hombres. Debemos permanecer unidos.
No. No, tío. No podemos. El futuro está allí. Ven con nosotros. Hemos de seguir. Vámonos. Gracias. Abraham. Las estrellas. Ven, entra. Las estrellas. Las estrellas. Abraham. Las estrellas. Cuéntalas. Todas. Abraham. Cuéntalas, cuéntalas. Nuestro creador, que hizo las estrellas, nos dará igual número de descendientes para poblar nuestra tierra. Él lo ha prometido. Tendrás un hijo. No, no, Lo tendrás. Abraham. No puedo. Ya es tarde para mí. Pero tú aún estás a tiempo. Ella. Agar, la sirvienta. No. No, 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 no. Sí. Sujétala fuerte, Ismael. Sara, ¿has visto? ¿Has visto eso? Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío. Hijo tuyo. Ve con tu madre. Abraham.
Bienvenido, señor. Por favor, acompañadme. Trae agua y comida para nuestros visitantes. Sí, amo. ¿Venís de muy lejos? Sí. Un largo camino. Abraham, ¿dónde está tu esposa? Ahí. El año que viene, Sara tendrá un hijo. ¿Por qué te ríes? No me he reído. Sí. Y cuando tengas al hijo, lo llamarás Isaac. ¿Qué significa? Risa. Gracias por tu hospitalidad. Debemos irnos. ¿Puedo ayudaros? ¿A dónde os dirigís? A decidir el destino de Sodoma. Sodoma se ha corrompido. Es una ciudad de pecado. Pero mi sobrino Lot vive allí. Tiene familia. Hay un fuerte clamor contra Sodoma. Sus pecados son muy graves. ¿La vas a destruir? ¿Toda la ciudad? Tú eres un Dios justo. ¿Vas a destruir a los hombres buenos con los injustos? ¡Ayudadnos, por favor! ¡Ayudadnos! ¿Y si hay 50 hombres justos en Sodoma? ¿Sufrirán el mismo destino que los infames? ¡Por favor, ayudadnos! Los pondremos a prueba. Si mis ángeles hallan 50 justos en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad. ¡Buscad a esos prisioneros! Por favor, ayúdanos. ¡Traed a los prisioneros! Ayúdanos. ¿Y si son menos? 30, 20. ¿Entonces no la destruirás? ¡Ahí Por están! favor. Ayúdanos. Por favor. Y si hubiera 10 hombres justos en Sodoma, ¿no la salvarías? Lot, ¿qué haces? ¿Quiénes son estos hombres? Necesitan ayuda. Haré lo que pueda por vosotros. Aunque solamente encuentre a 10, salvaré a toda la ciudad. ¡Venga, mirad ahí! ¡Tienen que estar por aquí! Aquí no están. ¡Vamos! ¡Seguid buscando! ¡En esa casa! Están cerca, seguro. ¿Habéis mirado? ¿Habéis oído eso? ¿Dónde? ¿De dónde ha salido? ¡Tras la puerta! Sí. ¡Abrid la puerta! ¡Entregádnos a los forasteros! ¡Abrid! ¡Sacadlos! ¡Vamos! ¡Sacadlos! ¡Abrid! ¡Arriba esa puerta! ¡Aparta! Son huéspedes en mi casa. ¡Dejadlos en paz! ¡Te llevaremos a ti también! ¡Salid! ¡Salid!
¡Vamos fuera! ¡Fuera! ¡Nos los vamos a llevar! ¡Vamos, dejadnos pasar! ¡Apartaos! ¡Seguro que están ahí! ¡Vamos, entregadlos! Aparta. ¡Debemos irnos! ¡Vamos! Gracias a Abraham, el Señor os salvará. No os paréis. No os paréis. ¡Esperad! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡Vamos! ¡Cogedlos! ¡Risa! ¡Cogedlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que no escapen! ¡A por ellos! Vamos. Ten fe, Abraham. ¡Estáis a salvo! ¡Debéis marcharos! ¡La ciudad va a ser castigada! ¡No volvéis la vista hacia la ciudad del pecado! ¡No miréis atrás! Lot. ¡No mires atrás! ¡No! La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por desobedecer a Dios. Lot y sus hijas huyeron hacia las montañas y nunca volvieron a ver a Abraham. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Un niño. Isaac. Como él prometió. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Oh. Tu comida. Vamos, come, Ismael. Ismael. Venid a verlo. Por aquí. Vamos. Bien. Sara, ¿qué ocurre? Esa mujer cree que su hijo heredará lo que por derecho le corresponde a Isaac. ¿Qué quieres decir? ¿Quién ha de ser el primero de nuestra tribu, Abraham? La primera estrella de todas las del cielo. ¿Nuestro hijo? ¿O el de ella? Sara. Abraham. Abraham. Tú decides. Mamá. O deja que decida Dios. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Sé valiente. Ese saco, traedlo aquí. Adiós. El trigo allí. Al asegurarle Dios que sobrevivirían, Abraham expulsa a Agar y a Ismael a otras tierras. Adiós, Ismael. Hijo mío. Hijo mío. Cuando seas un hombre, Dios te bendecirá con muchos hijos. Te traeré algo de comer, hijo. Tras años de lucha, Abraham ha aprendido que ser el elegido de Dios es tanto una bendición como una prueba. Debe demostrar su fe una y otra vez. Un sacrificio.
No. ¿No te he demostrado suficiente fe? Come. Cuando tengas hijos, querrás que se hagan tan grandes como Abraham. ¿Qué sucede? Dios pide un sacrificio. Hijo mío, ven conmigo. Padre, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? El Señor proveerá para este sacrificio, hijo mío. Se ha llevado un cordero. No. Trae la leña. Padre, ¿qué haces? Me haces daño. Isaac, solo debes confiar en Dios. Por favor, por favor. Por favor, padre. Perdóname. Por favor. ¡Abraham!
Una ofrenda. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¡Isaac! Abraham ha superado la última prueba. Se convertirá en el padre del pueblo de Dios. Ahora es el turno de Isaac. Tendrá un hijo llamado Jacob. Dios le cambiará el nombre por el de Israel. La promesa de tener tantos descendientes como estrellas hay en el cielo se va haciendo realidad. Pero pronto, la hambruna fuerza a los israelitas a desplazarse desde la tierra prometida a Egipto. Y son esclavizados por el faraón. A lo largo de los siguientes 400 años, Abraham y Dios se convierten en un recuerdo lejano. Todo su pueblo queda convertido en bestias de carga, excepto una persona. Moisés. Next time on the Bible. You're not going to fight again. I can't refuse. He's Pharaoh's son. Fight me! I honor you! You're not one of us. What's he talking about? You were born a slave. Your people are out there, Moses. The Israelites. Welcome to your new life, Moses! You are nothing now! I am the God of Abraham. I have seen the misery of my people. I am sending you to Pharaoh to bring them out of Egypt. Wait, please! Who are you? My name is Moses. Joshua. God has sent me to set you free. Why are you here, Moses? Let my people go. They're free to choose. Slavery or death. All my life, I have been Pharaoh's. I will never be a slave again. Joshua, God is with us. The angel of death is coming. Go and leave my land and take your wretched God with you. The Egyptians, they're here.